mayor de histocompatibilidad. Vamos a acá la pantalla. Confirman cuando puedan ver la pantalla. ¿Sí la pueden ver ya? Sí, profe. Bueno, entonces este tema está muy relacionado con la parte de desarrollo de vacunas, en la cual ustedes saben que las vacunas son proteínas o RNA o algún tipo de molécula de los microorganismos que se toman y se presentan en el sistema inmunológico para que primero genere una memoria celular, segundo para que produzca anticuerpos contra ese microorganismo en particular, ¿cierto? Y cuando la persona se vuelva a infectar, pues pueda responder de una mejor manera. Entonces, por ejemplo, las personas que desarrollan vacunas recombinantes, digamos que hay un virus, ¿cierto? Hay un virus y nosotros queremos desarrollar una vacuna contra ese virus, ¿cierto? Entonces, lo ideal es buscar dentro de su genoma para qué proteínas codifica. Esos genes del virus, para qué proteínas codifica. Entonces, ya teniendo la lista de todas las proteínas que son codificadas por el virus, nosotros tenemos que elegir una de ellas para mirar si se puede desarrollar una vacuna con alguna, digamos hipotéticamente, alguna de esas tres. Entonces, supongamos que elegimos esta, ¿cierto? ¿Cómo uno hace para elegir esas proteínas? Por ejemplo, produce la proteína recombinantemente, la purifica y puede hacer una técnica que se llama inmunoelectroforesis, que es básicamente colocar la proteína con sueros de muchos pacientes y mirar cuál de las proteínas que uno está evaluando es la que más agrega anticuerpos y por ende es la más inmunogénica, ¿cierto? O puede hacer aproximaciones bioinformáticas porque digamos que cada bacteria tiene alrededor de 3.000 proteínas más o menos, ¿cierto? Algunas más, otras menos. Entonces se vuelve un trabajo muy gigante determinar cuál de las proteínas de esa bacteria es la más inmunogénica, ¿cierto? A nivel experimental. Entonces, primero se puede hacer un screening bioinformático donde se secuencia el genoma, ¿cierto? Luego con ese genoma se miran las proteínas que traducen y luego se evalúan cada una de las proteínas para saber cuál podría unirse mejor al sistema mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2, ¿cierto? Entonces lo que queremos hacer en la guía es tomar todas las proteínas de un genoma y elegir la mejor, ¿cierto? Pero esa proteína que nosotros consideramos la mejor, obviamente las celulitas del complejo mayor, las celulitas inmunes que tienen el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, no van a leer toda la proteína, sino que lo que ocurre es que la proteína es degradada en pequeños péptidos y esos pequeños péptidos son los que toman las células del sistema inmune. Entonces, ahora sí, viene la celulita del sistema inmune y en su sistema mayor de histocompatibilidad toma uno de estos péptidos aquí y de esta manera se activa y va a ir a presentar el antígeno a dos formas posibles, ¿cierto? Entonces va a presentarlo por complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o por sistema mayor de histocompatibilidad clase 2. Pues ya ustedes saben que, por ejemplo, si se activa por clase 2, se van a producir la activación de linfocitos B y se va a producir la producción de muchos anticuerpos. O si se hace por el sistema clase 1, se activan muchos linfocitos y se van a producir muchas células del sistema inmune, ¿cierto? Entonces, lo más adecuado sería que activar una respuesta mediante el complejo de histocompatibilidad clase 2, que se active muchos linfocitos B de memoria
y que se produzcan muchos anticuerpos para que la persona quede protegida, pero además, cuando se activen las células B de memoria, se pueda reactivar de nuevo la célula y producir muchos anticuerpos más que ayuden a combatir la infección. Entonces, ¿cuál sería la tarea del bioinformático? Tomar el genoma, sacar las secuencias que traducen para proteínas y hacer in silico este corte en péptidos y mirar cuáles de estos péptidos son los que se unen mejor al complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea clase 1 o sea clase 2. ¿Sí queda claro esa partecita o alguna pregunta? Profe, sí, lo que usted acaba de mencionar, entonces lo que tocaría es, primero que todo, hallar la proteína, ¿cierto? Se secuenciaría todo el genoma y después, ¿qué sería? Y se secuencia todo el genoma, ¿cierto? Y con el genoma secuenciado, ¿se acuerdan cuando se buscan los marcos voluturas codificantes, ¿cierto? Digamos que este sea todo el genoma. Acá hay una metionina y aquí hay un codón de parada. Entonces uno ya sabe que esta distancia entre una metionina y un codón de parada es un CDS o una región codificante. Y así se buscan todos los CDS a lo largo del genoma. Y obviamente ya con las secuencias de los CDS simplemente es traducirlas a aminoácidos y ya se tienen las secuencias de las proteínas. Y te muestro a ver uno bien bonito para que lo veas. Acá, llama, Artemis, Artemis. Y ahora, y digamos, nosotros ya secuenciamos el genoma, ¿cierto? Y vamos a visualizarlo por este programa que se llama Artemis. Y vamos a colocarle un genoma en el escritorio. Informática que tiene genomas, visualización de genomas, a ver dónde está. Vamos a robarnos cromosoma, vamos a robar, y vamos a pegarla. Entonces vamos a hacer una vacuna para Leptospira interrogans, ¿listo? Entonces le extrajimos el ADN, le secuenciamos el genoma y se nos generó la secuencia en crudo, ¿cierto? Que sería esta. Esa toda la información, todas las proteínas que codifica, ¿cierto? Y por allá abajo te debe estar el genoma, miren aquí. ¿Listo? Entonces le vamos a decir, vamos a visualizar este cromosoma con Artemis. Entonces, File, Option, abrir en la cuarta opción. Vamos a buscar en el escritorio. Cromo 1. Abrir. Pues mira, este es el genoma. Este genoma fue el que nosotros le colocamos. Él creó la cadena complementaria, sacó los 6 marcos de lectura. O sea, si empezamos a leer desde la primera letra, desde la segunda o de la tercera, estos son los aminoácidos que leemos. Y lo mismo en la cadena complementaria, los 3 marcos de lectura. Y lo que es el software es buscar una metionina y un codón de parada y generar estos marcos de lectura abiertos. Entonces, entre una metionina y un codón de parada hay una secuencia que codifica para un gen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, ya que si yo le doy doble clic, me muestra la secuencia de aminoácidos, pero también la secuencia de DNA. Entonces, con esta secuencia de aminoácidos ya puedo tener la secuencia de la proteína como tal. Y si tú quieres buscar marcos de lectura, le das, por ejemplo, aquí en Create, eh, Mark Open Reading Frame, le dice, quiero que me detecte todas las proteínas con un tamaño mínimo de 50 aminoácidos. Ok, y mira todos los marcos de lectura que te detecta. Entonces, de esta manera, a partir de un genoma, podemos obtener la secuencia de la proteína. Por ejemplo, si quiero esta, mira aquí me la marca.
Mira aquí, toda está la secuencia de la proteína. Sino que como está abajo, va de derecha a izquierda. Pero aquí tengo toda la secuencia. ¿Sí te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces ya el problema, bueno, no el problema, es el trabajo que tenemos que hacer, es decir, si esta o esta, ¿cuál de estas es la proteína más inmunogénica de ese genoma? Y qué sería el mejor candidato para una vacuna. Entonces ahí es donde vienen las tesis de doctorado, de pregrado, de maestría, a alguien que se dedique a coger una por una esas proteínas, evaluarlas y decir, vea, el mejor candidato la proteína que sería más inmunogénica de este genoma es esta 355. Entonces ahí vienen trabajos bien bonitos que se pueden hacer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o todo claro, mis chicos? Listo. Muy bien, entonces vamos a aprender a mirar cómo evaluar estos complejos mayores de histocompatibilidad clase 1, clase 2, con ciertas proteínas del genoma de Leptospira para elegir la que sea mucho más inmunogénica. Bueno, con la guía. Entonces, la guía de hoy, predicción de unión de péptidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. El software que vamos a utilizar se llama RAMPEC del servidor web de Inmunoinformática y básicamente lo que hace este software es tomar las proteínas, crear péptidos y mirar cómo esos péptidos se pueden unir al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, clase 2 y nos da un valor o un ranking donde entre más mejor se una, entre más aminoácidos se unan a ese sistema mayor de histocompatibilidad, pues obviamente se obtiene un puntaje mucho mayor. Entonces, la inmunoinformática es el estudio del sistema inmune a través del uso de herramientas bioinformáticas. En esta sesión analizaremos la predicción de la unión de péptidos de una proteína a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Vamos a ingresar al servidor web que se llama Rampec. Bien, y miren aquí qué bonito. Este es nuestro servidor. Nos permite analizar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Y aquí también el trabajo se multiplica un poquito porque el complejo mayor de histocompatibilidad tiene varios alelitos, como el H2DB en ratones, ¿cierto? Y seguimos bajando por acá. Acá tiene más. En humanos, el HLA-A. Y ese tiene otro, como otro subalelo. Está el de 9 mer o 9 letras, 8 letras. Está este otro alelo, ¿cierto? Pues, aquí en el complejo vamos a tener muchos alelos de ese complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1. Entonces, ¿por qué digo que se multiplica el trabajo? Porque ustedes tienen que evaluar cada uno de esos alelos del sistema mayor de histocompatibilidad. Y acá en el 2 también es lo mismo. Va a tener muchos alelos también que debemos evaluar uno por uno. Pues miren que tiene bastante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de un trabajo bien completo? Primero, que se seleccione el genoma para el cual se va a diseñar la vacuna. Segundo, que se evalúen todos los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 para mirar si la vacuna la diseñamos para una respuesta celular o si la vamos a evaluar por complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 para desarrollar una vacuna que genere muchos anticuerpos contra el microorganismo. Entonces ahí se multiplica mucho más el trabajo porque ustedes van a responder esas dos preguntas. Si realizamos una vacuna basada en respuesta celular, ¿cuál de todas esas proteínas del genoma es la mejor? ¿O cuál de esas proteínas del genoma es la mejor para generar anticuerpos? Entonces aquí simplemente es colocar la secuencia de la proteína, decir con cuál complejo vamos a iniciar, digamos el 1, elegir el alelo, ¿cierto? Y darle a enviar. Entonces miren que ese es muy fácil, pero a la vez es muy tedioso porque son, digamos, si fuera para leptospira,
serían 3.200 más o menos proteínas, ¿cierto? Y este software solo analiza de 100 en 100, entonces ahí también la velocidad se hace un poquito más lenta. Bien, pues ahora sí, vamos a arrancar con el trabajo, con la guía. Analizar la secuencia de la proteína LIPL32 del leptospira interrogant frente a los complejos mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, utilizando todos los alelos disponibles. Bueno, otra cosa importante acá es la vacuna, hacia qué población la vamos a dirigir, ¿cierto? Que eso también nos ahorra mucho trabajo. Por ejemplo, yo quiero una vacuna para aplicarla en Colombia. Entonces yo sé que en Colombia los alelos más abundantes en la población colombiana son, digamos, por decir algo, el HLA-DP4, el HLA-DPW4. Entonces ya eso me cierra el abanico de alelos, ¿cierto? Pero nosotros, como somos una población tan mezclada, lo más probable es que nos toque evaluarla con todos los alelos que están ahí, ¿cierto? Pero en poblaciones, por ejemplo, africanas, europeas, que son muy cerradas, los alelos no son tantos. Entonces ahí, digamos que el análisis se hace un poquito más corto. Muy bien, nos dan la secuencia, sí. Vamos a tomar la secuencia, copiar, y se deben obtener los siguientes resultados. Entonces vamos a prepararnos, vamos a borrar esta secuencia de ejemplo, vamos a colocar nuestra proteína y vamos a empezar con el complejo mayor de compatibilidad clase 2 y con el alelo HLA de P4. Por acá abajito y enviar. Entonces miren que lo analiza súper rápido. Entonces nos dice acá que el threshold de unión, o sea, el puntaje mínimo que debe sacar es 42.96 para que el péptido se pueda unir al sistema mayor de esta compatibilidad clase 2 y que el puntaje óptimo debería ser 57.79. Entonces, como vemos, él estudió la proteína y me dice que estos son los péptidos de la proteína que podrían unirse bien al complejo mayor de histocompatibilidad. Pero miren los scores están muy por debajo del 3%. Deberíamos llegar mínimo a 42 o óptimo a 57. Y todos están en 19, 17, 14, 12, 12, 10. ¿Qué podrían concluir ustedes ahí? Chicos, Profe, que esa proteína no tiene una unión, pues no tiene tanta unión al complejo, ¿no? esa es mi chica superpoderosa. Esta proteína que estamos analizando no tiene péptidos que se unen muy fuertemente al complejo mayor de compatibilidad tipo 2. Por lo tanto, esta proteína no va a activar muy bien a los linfocitos B y los linfocitos B no van a producir muchos anticuerpos. Entonces, este sería un bueno o un mal candidato para la vacuna. Mal candidato. Un mal candidato, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene el trabajo de nosotros. Yo les envié al correo, bueno, le envié acá esa proteína, a ver, ay no, se bloqueó. Un momentico que se bloquea el computador. Esperemos a ver que se... Ah, también se bloqueó por acá. Vamos por acá. Señor, minimícese. Aquí. Quieto. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Dame un minutico que el computador se aturdió. Pero miren ahí la pantalla. ¿Sí ven esa secuencia moradita? Sí, profe. Esa secuencia moradita quiere decir que
los puntajes están un poquito buenos, no alcanzan todavía el threshold, pero están buenos. Cuando ya el péptido se hace muy bueno, ese color moradito cambia a rojo y es porque supera el umbral. Entonces queremos ver el computador, el tilde, vamos a ir cerrándole cositas. Cerrándole cositas para ver si se soluciona. De pronto se sale, me esperan un momento. Sí, profe. Gracias. Hacíamos por acá, donde evaluamos esta primera proteína y vimos que no funcionó muy bien, ¿cierto? Nos dio unos scores inferiores al umbral. Entonces, ¿saben? Profe, Prof, recuerde compartir la pantalla. Ok. Confirman, porfa, cuando la vean. Listo. Bien, entonces nuestro primer intento, analizamos esta secuencia de esta proteína y vemos que los scores son inferiores al umbral, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos un umbral, quiere decir que a partir de ahí para abajo
no nos sirve, y del umbral para arriba sí nos sirve. Esas grafiquitas normalmente son así, y la línea intermedia es el umbral. Pues, por ejemplo, todas las proteínas que caigan por debajo del umbral, su score caiga por debajo del umbral, son proteínas que no son muy monogénicas. Por ejemplo, aquí en la guía vemos que el umbral es 33.04. Entonces, digamos que ese sea el umbral, 33.04. O sea que todas esas proteínas que caen por debajo de ese umbral no son muy monogénicas, como es el caso de la primera proteína. Mira, umbral 33 y los scores 10, 10, 9, 9, 9, ¿cierto? Entonces necesitaríamos proteínas que ojalá pudieran caer por acá arriba del umbral, o sea que tuvieran valores mayores a 33, ¿cierto? Entonces hay que seguir haciendo el análisis. Vamos a probar ahora con esta proteína que teníamos nosotros. Vamos a abrirla de nuevo, como L32 creo. Por acá, se cerraron todas las carpetas que tenía. A ver. Metrotónica. Abramos lib L32. Ahora lo mismo. Abramos el cromosoma 1, ¿listo? Y aquí tenemos toda la lista de proteínas de la bacteria para empezar a jugar. Entonces vamos a probar con esta aminotransferasa, a ver qué tan inmunogénica es. Nos vamos para la guía. Y estamos aquí, clase 2, con esta ley. Y vamos a pegar aquí la proteína. Y vamos a dar enviar. Y nos da que el umbral es 42.96. El score óptimo sería 57.79. Y los péptidos de esta proteína, miren, son estos de acá. Con estos scores, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir ahí, mis chicos, de esa proteína? Que tampoco es óptima para formar el complejo. Que su puntuación no es óptima y por lo tanto los péptidos que generan no se unirán muy bien al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y no podrá producir anticuerpos, ¿cierto? Entonces esta proteína tampoco nos sirve. Vámonos para otra proteína. Corramos y nos vamos por acá. Está como chiquitica, la probamos. Vamos a ver, vamos, probémosla. Copiar. Vamos acá, Rampet. La pegamos y nos vamos a analizar. Solo generó un solo péptido y tiene un puntaje de 18, ¿no? Definitivamente no nos sirve tampoco. Vamos con otra. A ver, por aquí. Yo creo que podemos pegar varias. Podemos pegar hasta 100 proteínas. ¿Listo? Vamos a ver con estas tres, a ver cómo nos va. Si no se pega mucho el servidor. Vamos a hallar con 3. Y vamos a darle en enviar. Y me muestra la primera con umbral de 42. No se pega. Acá con umbral de 42 tampoco. Y tampoco. O sea que ninguna de esas tres. Vamos a buscar otra proteína. Buscar aquí. A ver. Voy a coger varias. Ojalá que no nos pasemos de las 100. Está ahí, copiar. A ver si sacamos alguna que al menos tenga un peptidito bueno, un buen candidato. Las pegamos.
y la corremos. La primera, la segunda, tampoco, la tercera, cuarta, quinta, sexta, tampoco, séptima, tampoco, octava, y así es como uno hace el screening de todas las proteínas para mirar cuál es la más inmunogénica. Miren que por ahora no tenemos ningún buen candidato. Ningún buen candidato. Nada. Entonces nos vamos a ir de aquí para abajo buscando más candidatos. Y ese es el trabajo que se hace en bioinformática con esos genomas. Y es muy bonito porque ustedes pueden encontrar la proteína, evaluar todas las proteínas que tiene un microorganismo y determinar cuál de ellas es la más inmunogénica. Vamos a copiar, acá, limpiar formato, entonces se limpia. Vamos a pegar estas otras proteínas. C2, H y enviar. A ver si tenemos suerte, al menos un peptidito que pinte bien. El score es muy bajito. Muy bajitos esos scores. Entonces miren que por eso no es tan fácil diseñar una vacuna, porque hay que buscar. Ninguna tiene un puntaje ni siquiera cercano al threshold. Muy bajitas hasta ahora. Muy bajitos. No. Ninguna esas tampoco. Vamos a cargar, vamos a limpiar el formato y vamos a correr este ejemplo que está en la página. ¿Listo? La proteína que está de ejemplo en la página. Y vamos a enviar. Entonces miren, aquí se encuentra uno bonito, por ejemplo, el umbral 17.96, el óptimo 50. Y aquí miren que ya hay una que sobrepasó el umbral, si ven que se pone rojito y supera el umbral, está por encima de 17, no tiene el óptimo, pero sí alcanza buenos valores, ¿cierto? Entonces digamos que si nosotros analizamos todo el genoma y todas las proteínas y solo encontramos esta, este sería nuestro péptido ideal. Entonces, ¿por qué sería tan importante esto? Porque le encontraríamos la proteína más inmunogénica y no tendríamos que diseñar una proteína recombinante completa, sino un vector que exprese este péptido, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se lo presente directamente al complejo mayor de histocompatibilidad y pueda desarrollar ya sea la respuesta celular o humoral. Entonces, eso es lo que uno busca en un estudio de inmunoproteómica, evaluar todo el proteoma completo de un microorganismo y tratar de determinar cuál es la proteína más inmunogénica. Entonces, ¿alguna pregunta está ahí o claro, mis chicos? ¿Todo claro está ahí? Vamos a hacer otro intentico. Con este bloquecito y nos vamos para acá
Vamos a probar la proteína de ejemplo. Que como vieron, la proteína de ejemplo tampoco es que sea muy buena. Pasó el umbral, pero no llegó al óptimo. Y estamos acá, enviar. A ver si se va a demorar más porque le cargué más proteínitas. Bien, ya ahí va generando resultados. Ah, miren, aquí nos salió algo bueno. Umbral 17 y tenemos un puntaje de, bueno, está bueno, pero no pasó el umbral, no, pues se puso rojito. Máximo puntuación 10, por eso está moradito. Me alegré. Está así, miren qué belleza. 18, pasó el umbral, pero sería la menos peor, ¿cierto? Pasó el umbral, pero no llegó por acá a un puntaje tan alto, pero tiene buenos petios, ya va mejorando la cosa, ¿cierto? Esta también tiene buenos petios, pero sin umbral. Aquí tenemos una de 18, está buena. Miren, aquí tenemos una de 25, muy bien, vamos mejorando. Listo, una de 25, 25, 27, vamos mejorando. Acá hay rojitas, 19, 19, 18. Más o menos, 19, 18. ¿Sí me están escuchando bien, cierto? Sí, profe. Ok, aquí estamos explorando todas esas que corrimos. Ujú, muy bien. Hoy acá tenemos una muy interesante. Cuando encuentren una proteína así que tenga muchos péptidos con puntuaciones buenas, miren todos estos que sobrepasan el umbral, eso también es muy buen indicio de la proteína, porque esa proteína no solo se reconoce en ese péptido solitario que pasó el score, sino que miren que aquí hay 2, 4, 6, 8 péptidos diferentes que reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, eso quiere decir que eso de cierta manera también puede actuar como una sinergia, porque el sistema inmunológico con esta proteína no solo va a reconocer un pedacito, sino varios. Y si reconoce varios, pues se multiplica el efecto sobre el sistema inmune y se producen o más anticuerpos o más células de respuesta inmune. Entonces, esta para mí sería una que anotaría. Anotaría el nombrecito de esta proteína, llama LIGB, entonces ya la tendría por ahí en cuenta porque tiene muchos pedacitos inmunogénicos. Miren todos estos, casi toda esa proteína es muy inmunogénica. Tiene más péptidos inmunogénicos que péptidos que no son inmunogénicos. Miren. ¿Cómo se llama? LIGB. Muy bien. Por acá hay una, dos bajitas. Acá hay una con un péptido bueno. Por ahora va ganando esa LIGB. Hay una proteína interesante con dos péptidos. Esta también. Por ahora el eBay es la mejor que he visto. Hay muchas que tienen péptidos que sobrepasan el umbral. Interesante también. Pero por ahora ninguna supera al IGB. Esta está muy buena, que tiene 2, 4, 5 péptidos llamativos que sobrepasan el umbral. Esta tiene uno, 2. Listo. Entonces por ahora de este bloquecito nos quedamos con LIGB, que tiene alrededor como de 8 péptidos que son atractivos o que pudieran despertar mucho mejor el sistema inmunológico. Esto. Por ahora esta es la mejor. Bueno, ¿cuál va a ser la tarea? Recuerden que el software toma hasta 100 proteínas. Entonces vamos a tener de aquí hasta la 1:50 para evaluar estos dos archivitos que le mandé. Este archivito que dice cromosoma 1 y cromosoma 2. Entonces vamos a
evaluar el genoma de quién, por acá en el encabezado, de Leptospira interrogans. Entonces vamos a evaluar los cromosomas 1 y 2 de Leptospira interrogans de 100 en 100 proteínas y me van a decir cuál es la proteína que mejor encontraron, la más inmunogénica, ¿listo? Entonces ya saben, evalúen de 100 en 100 los dos cromosomas y tengan anotadito por ahí cuál de las proteínas fue la que les salió así con más péptidos que superen el umbral y determinar también de esa proteína que ustedes eligieron como mejor, cuál es el punto, cuál es la puntuación más alta, es de aquí el score. Entonces, ¿qué necesitamos idealmente? Que este score sea igual al score óptimo, o sea, 50, ¿cierto? Este llegó hasta 30. Pero necesitamos un péptido que ojalá pueda llegar a superar el umbral y a sobrepasar o ser igual al score óptimo, ¿listo? Entonces puede que les dé, encuentren alguno, como puede que no encuentren a ninguno. Entonces, por ejemplo, si ustedes analizan los dos cromosomas y me dicen que el mejor score que obtuvieron fue 30.51, entonces la proteína más adecuada para desarrollar la vacuna contra esa especie en particular va a ser LIG-B. Listo, por ahora va ganando esta LIG-B, pero ustedes me van a decir cuál de esas proteínas es la que consideran que es la mejor en esos dos cromosomas de Leptospira interrogans. Bueno, tienen 55 minutos para trabajar. Recuerden, el software solo acepta hasta 100 proteínas para que no le carguen más de 100 porque no les corre listo. Nos vemos a la 1:50 a descubrir cuál es la proteína más inmunogénica de ese genoma. Su proteína candidata, qué puntaje obtuvo, cuál es el threshold y cuál es el puntaje óptimo. Sí, profe. De toda esa lista que tenías, ¿cuál es la mejor? Le tengo dos, una identificada y una hipotética. Okay. Porque la verdad, las hipotéticas están dando muy bien. Ok, mejor, porque tú vas a ser el primero en describirla. ¿Verdad? Para las hipotéticas, la que mejor dio fue esta de acá. Uf, qué bonita. ¿Cuántos péptidos tiene? Tiene 9. 9. ¿Y máximo? ¿El máximo puntaje es cuánto? 21. 21. Súper. No está muy alta, pero con el threshold sí. Sí. Ya que todos agarren es otra cosa. Sí, no, pero está muy poderoso. Muy Y la bien. identificada es esta. ¿Cómo se llama? Es la subunidad beta de la RNA polimerasa, dependiente de DNA. Bueno, muy interesante. Que Muy esta tiene interesante. 6 que agarran, pero con un puntaje de 28 al máximo. Pero es incluso más alto que la otra. Llegó hasta 28 y la otra llegó hasta cuánto. Hasta 21. Sí, está muy interesante esas dos. Muy bien. Gracias, mi Sebas. A ver, Ximena, ¿cuál fue la mejor suya? Hasta ahora la más alta fue cuánto, Sebas, 28. Sí, señor, 28. Ok,
Vamos con Ximena a ver si encontró algo más alto de 28. Profe, pues yo encontré esta de acá, Espectacular, mira el puntaje que 30. sí, encontré esta y tenía dos opciones, esta o esta de acá, Uy, eso que- está muy poderosa. pero esta es 24. hipotética. No, no importa. Wow, esa está muy bonita. Esa es la misma tuya, se va a subir diferente. No, Ese, eso es yo, diferente, profe. Diferente. sí, con Sebas creo que esta sí fue la misma que pues también la había puesto ahí. Ajá. 2964, sí, es la misma. Uy, sí. Sí, Va con este puntaje. La primerita que nos mostraste es esta, 30.27. Wow. Está muy buena esa. Muy bien, gracias, Missime. listo, profe. Carolina, ¿cómo te fue? ¿Encontraste alguna interesante? Profe, me habló. Sí. La verdad Sí. es que pues he estado como muy lento, siento que no avanzo. Pero de las que encontraste, ¿alguna interés? ¿Cuál fue el mayor puntaje de las que analizaste? No, profe, he encontrado muy poquitos, la verdad. Ok, muy bien. ¿Quién nos quiere mostrar sus resultados, Alejandra? Yo lo hice, pero el cromosoma 1 y no encontré ninguna que me diera ni morado ni rojo, pero puse dos, que pues fue las que tuvieron mayor score. Ah, ok, muéstranos. Ya, ya se ve. Sí. Listo. Entonces, las de mayor score y el porcentaje óptimo, pero realmente no encontré ninguna que fuera un Hole más alto o Ah, que diera morada. Está esta y las dos son hipotéticas. ujú. Está esta de abajo. Ah, bueno. Sí, eso también va a depender los resultados que encuentren de por qué evaluaste, por complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o clase 2. Clase 2, profe. ¿Y con qué alelo? Ah, ya le muestro. Profe, cerré el programa, entonces no puedo ver. Dale, tranquila, no hay problema. ¿Quién más nos quiere mostrar sus resultaditos? ¿Ninguno más? Bueno, mis chicos, entonces ya saben la tarea. La tarea es que deben correr cromosoma 1 y cromosoma 2 todas las proteínas de los dos cromosomas para ya tener un resultado final. Y en la próxima clase nos muestran, en teoría, no mentira, depende, si escogen el mismo complejo mayor de compatibilidad y el mismo alelo, les debe dar exactamente lo mismo a todos, ¿cierto? Entonces, la próxima clase nos muestran cuál fue la mejor proteína que encontraron. ¿Listo? Listo, Es que profe. tengan un feliz fin de semana.